En nuestro podcast de hoy vamos a hablar del libro titulado Andacollo, histórico, religioso y mineral, de el autor Gonzalo Tapia Díaz, considerado un aporte patrimonial al año del bicentenario y que fuera publicado el año 2010. En una de sus partes se puede leer acerca de la Cuesta de San Antonio. Es un lugar con mucha historia. En ella se reúnen personajes, hechos y circunstancias que nadie hasta ahora, en sus casi 150 años de vida, los había dado a conocer. En 1856 fue trazada por el ingeniero serenense Antonio Alfonso para ser usada por todo tipo de vehículos. Llegar hasta Andacollo antes de ese importante acontecimiento debió ser un tremendo sacrificio para los incas, españoles y peregrinos que ya, al momento de construirse, concurrían hacía bastante tiempo a las dos festividades anuales que en honor a la Virgen del Rosario se llevaban a cabo en octubre y diciembre. Antes del trazado, los fieles que acudían al santuario lo hacían caminando o en carretas que solo llegaban a El Peñón o cabalgando, deteniéndose en aguadas y pensiones que ofrecían alimentación y corrales donde guarecer las cabalgaduras y descanso, lo que hacía un poco más placentero el largo viaje. El tramo entre Coquimbo, La Serena y Andacollo, una vez construida la cuesta, fue mejorando por etapas. Primero, la huella se pavimentó hasta la salida oriente de la cantera. Más tarde, desde este punto, el pavimento se extendió por los cerrillos y tocó la vuelta del Martillo. Ahí, el progreso se detuvo un buen tiempo, involucrando en su posterior extensión sucesivamente a los pueblos de El Manzano y Maitencillo, de donde llegó hasta Andacollo, todo en un larguísimo proceso que duró casi 95 años. Ubicándonos entre 1930 y 1960, vamos a encontrar entre el plan y la cima, aparte de 12 kilómetros de curvas, muchas sorpresas. Apenas se sale de la primera vuelta, se encuentra la quebrada Las Maritatas, un lugar cubierto de pimientos, moyacas, palquis y otros arbustos. En medio de ese follaje, en años lluviosos, había un sifón, una especie de pozo lleno de agua, al cual en épocas veraniegas concurría la muchachada a bañarse. Allí vivió en una cata por más de 3 décadas un anacoreta, Francisco Tejeda, corpulento, de mucha vitalidad, que se hizo viejo lavando oro. Llegó al lugar en plena época de los lavaderos y allí se quedó hasta la ancianidad, que una noche de julio trajo consigo su muerte. Don Pancho fue muy querido en los alrededores por su agradable forma de ser, un hombre ameno en la conversación al que le agradaba la soledad. Tal vez podría aprovecharse esta oportunidad para referirse a otra historia paralela, la del Culebrón de las Maritatas. Así se le llamó mientras estuvo vigente este otro personaje que habitaba entre la espesura vegetal. Un reptil de leyenda al que muchos aseguraron haberle visto, de cuerpo corto y grueso, con escamas negruzcas, ojos desorbitados y un tieso mechón sobre la cabeza,
un ente verdaderamente desagradable a primera vista y con el que se topó muchas veces don Pancho, quien aseguraba que el bicho se alimentaba de plantas silvestres, roedores pequeños, pajarillos, culebras, lagartos y huevos de la infinidad de nidos que en primavera las avecillas del campo instalaban en las copas de los árboles. Se dice que desapareció en mayo de 1957 con el aluvión que arrasó con la zona. De ser así, seguramente su horripilante cuerpo fue arrastrado y destrozado por las torrentosas aguas de la quebrada. En las Maritatas, siguiendo ascendiendo en la ruta, comienza el sector de las llamadas Tres Vueltas, muy peligrosas en los tiempos que el camino era de tierra y piedrecillas. Pasada la última de ellas, asoma una recta que da la entrada a la única vivienda de esta parte, y en cuyo frente el pasajero, a simple vista, puede apreciar la presencia de un pequeño santuario donde es venerado San Antonio de Padua, sitio poseedor de un largo historial, donde la fe se rindió no ante la presencia del santo, sino frente a la inteligencia humana. Alrededor de 1925 vivía allí la familia formada por don Florentino González y doña Isolina Rojo. El hombre, dedicado al trabajo de lavaderos, era devoto de la Virgen del Rosario y con fuertes arraigos a la creencia religiosa, motivo que le hizo un día poner una imagen de San Antonio en una de las ventanas de la vivienda, pasada obligada de la locomoción que iba rumbo a Andacollo. ¿Por qué este santo? Dicen que era el único que tenía a mano, por lo que bien pudo haber sido cualquier otro. La cuesta era complicada y los viajeros comenzaron a encomendarse al santito para que éste los protegiera de algún accidente que pudieran sufrir antes de llegar a la villa minera, y lo hacían dejando un ramo de flores, velas, monedas y billetes que desde los vehículos lanzaban al pasar por el frontis de la casa de Florentino. Para las fiestas de octubre y diciembre, la recaudación en dinero era increíble. En esas dos oportunidades, toda la familia trabajaba las 24 horas del día recogiendo plata. Un sobrino nieto que reside actualmente en Maitencillo, Adrián Rojo, hoy de 70 años, reforzaba los turnos organizados por el Coño González, como le apodaban. He aquí su interesante testimonio. En mi caso, éramos varios hijos, de madre viuda y mantenidos por mi abuelo Manuel Rojo, un viejo pirquinero, hermano de mi tía abuela Isolina. Era tanta la plata que recogíamos que teníamos que echarla a un baúl de madera, a la vista del viejo que se sentaba a cuidar la caja, ya que no caminaba mucho porque era enfermo de las piernas. En un papel anotaba la cantidad que cada uno de nosotros le entregábamos y por la noche nos pagaba un porcentaje, que aunque era poco, de harto servía en mi casa. Con los otros niños, para ganar más entre una recogida y otra, como si no quería la cosa, dejábamos un resto de monedas enterradas en un hoyo de donde las sacábamos después. Mi tía abuela, que nos tenía bien controlados, se daba cuenta de eso
y para asustarnos nos amenazaba: «Cuidado, cabritos, con robarle la plata al santo», decía. «Por ladrones los puede castigar y se les van a secar las manos». Don Adrián sonríe maliciosamente y continúa dando detalles. Ella creía que nosotros éramos tontos, nos hacíamos los lesos, pero igual continuábamos sacando platita extra. Con el correr del tiempo, González tuvo buen cuidado de construirle una pequeña ermita al enviado de Padua. No fueran a pensar los infaltables malpensados que allí había algo extraño. Un aspecto que llamó siempre la atención es que nunca el arzobispo ni la curia andacoyina intentaron ponerle atajo o hacerle observaciones al hecho que ocurría a la vista de todo el mundo. Don Guillermo Viveros, dueño del único despacho de Maitencillo, les fiaba a los González durante todo el año lo que pidieran. No había problemas, ya que la deuda era cancelada, una parte para la fiesta chica y la otra una vez terminada la grande. En marzo, los niños llegaban a la escuela con los mejores útiles escolares, bien calzados y vestidos, las chicas con muñecas, cocinitas, juegos de tacitas y otras entretenciones femeninas. Sus hermanos lo hacían con pelotas de fútbol, camiones de madera, caballos de palo, pasando los González Rojo a ser el centro de la atención y la envidia de los niños del pueblo. Verdaderamente, San Antonio era milagroso. A la muerte de don Florentino se hizo cargo de la actividad su hijo Ernesto, el Coño Chico, y así sucesivamente hasta ahora. Todo heredado como ocurre en las grandes monarquías del mundo. Tanto ha sido la influencia del santo que hoy llevan su nombre la cuesta misma y la capilla de Maitencillo. Más arriba se encuentra el vasto sector de los Guayacanes. Allí se tejió una noble y tierna historia protagonizada por un hombre de 63 años y un niño de 12, don Camilo Vázquez y su hijo Raúl. El padre, viudo, dedicado plenamente a su trabajo, era funcionario de vialidad, que le había instalado una carpa cercana a la vía donde se desenvolvía su existencia entre la actividad laboral de caminero y la lectura en sus momentos libres. Sus labores consistían en recorrer la cuesta, revisar su estado e ir arreglando las imperfecciones pequeñas del camino. Además, debía comunicar a sus superiores cuando era necesario contar con más mano de obra o maquinarias. Los camineros en épocas pasadas fueron muy importantes en Chile, especialmente cuando las principales carreteras del país eran de tierra. El chico concurría a la escuela parroquial de hombres, donde permanecía todo el día, retornando por las tardes junto a su progenitor. Los domingos subía hacia Andacollo por la mañana en los primeros camiones que pasaban a Corral Quemado en busca de manganeso, pues su cita obligada era en la iglesia chica o vieja donde ayudaba a la misa. Cuando su padre enfermaba, que era bastante a menudo, él lo reemplazaba en las faenas camineras. Un día, don Camilo enfermó gravemente. El diagnóstico del médico de vialidad fue lapidario. Tenía cáncer terminal.
Una tarde llegó una ambulancia a buscarle para llevarlo al hospital de La Serena, desde donde nunca más volvió y nadie supo jamás de él y de su pequeño Raúl. Dos personajes que el tiempo se llevó entre las hojas arrugadas del calendario. Ño Cacho siempre fue un misterio. Un día arribó no se sabe dónde y se instaló con una choza en Las Arenillas. Nunca se supo su nombre, jamás trabajó y por más de 10 años tranquilamente residió en esos lares. De tan extraño personaje se contaban muchas cosas. Había interesantes testimonios que daban cuenta de ellas, como el hecho de esperar el paso de camiones cargados de mercadería de todo tipo que lentamente se desplazaban hacia Andacollo. Ño Cacho hábilmente subía a sus carrocerías y hurtaba lo que podía. Otras de las fechorías que de él se narraban era acercarse de madrugada a los gallineros y robar huevos, pollos y gallinas. Pero lo más increíble que este señor ladrón y pillastre realizaba era cubrirse de ramas y simular un arbusto que lentamente iba acercándose a los cabríos que pastaban en los cerros. Lo hacía tan bien que chivatos, cabras y cabritos no se percataban de su presencia y solo se enteraban de la treta cuando el inocente arbusto, caracterizado por el pillín, los atrapaba entre sus manos. El viejo comercializaba sus carnes y cueros a costa de humildes crianceros y gracias a su astucia. Personajes muy distintos entre ellos que marcaron presencia en distintos sectores de un sitio como lo es la Cuesta de San Antonio. En nuestro podcast de hoy hemos hablado de parte del libro Andacollo, histórico, religioso y mineral, del autor Gonzalo Tapia Díaz, publicado en 2010 y considerado un aporte patrimonial al año del Bicentenario. Y hemos hablado de diversas historias de la Cuesta de San Antonio.